medio del valle de oscuridad. Así que quiero que me acompañen al Salmo 23. Ubíquese allí en el Salmo capítulo 23 y acompáñenme allí. ¿Cómo tener paz? En el valle de oscuridad. Salmo 23. El Salmo 23 lo hemos estado reflexionando en las mañanas, en la oración, y hemos tenido mucha ministración de parte de Dios para nuestras vidas. Tenga ahí el Salmo 23, ya vamos a leer. Existe un proverbio árabe muy antiguo que dice que puro sol sin lluvia hace que se convierta en un desierto. Sí, en nuestra vida hemos tenido tiempos tristes, hemos tenido tiempos oscuros, hemos tenido tiempos sobrios, y hemos tenido que sufrir, pero ese sufrimiento es el que no ha hecho un desierto de nuestro corazón, sino que ha permitido que nuestro corazón madure. Para formar a una persona, para que una persona tenga madurez, se necesitan tiempos buenos y se necesitan tiempos malos. La vida es una mezcla entre dolor y placer, entre victorias y derrotas, entre éxitos y fracasos, entre cimas hermosas de montañas, pero también de valles. Así que es parte de lo que estamos atravesando. Estamos viviendo en un momento difícil y lo estamos viviendo todos a la par, cada uno en nuestra casa, algunos con más angustia que otros, unos con más paciencia que otros, pero todos estamos atravesando un momento difícil, llámese situación del COVID-19, una pandemia mundial, o llámese las añadiduras que ha traído esta crisis, economía, social, relacional, emocional. Todo eso es parte de esta crisis y se convierte en un valle, se convierte en un momento difícil. Sí, aún en nuestros valles oscuros y en nuestros días más oscuros, yo quiero decirle, iglesia, Dios está ahí. La escritura dice, ahora sí quiero que me acompañe al versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y es en ese solo versículo que quiero hoy llevarles esa reflexión. Que aunque estemos en un momento difícil, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está con tu familia, Dios está en medio de ti y Él quiere ayudarte. En la Biblia vemos que hay palabras que nos enseñan que hay valles en la vida, así que esto no debería ser nuevo para nosotros. La escritura dice, no se sorprendan como si algo extraordinario les estuviera aconteciendo. Esto es parte de la vida. Mira, en el libro de Josué habla de los valles de calamidad. En los Salmos habla de diferentes valles. En el Salmo 84, habla del valle del llanto. Oseas nos habla del valle de los problemas. Y quizás muchos están en esos valles, están en esos quebrantos, en esas angustias, en esos dolores. Pero la pregunta es eso hace parte de nosotros. El valle hace parte del ser humano. Todos tenemos momentos buenos y momentos difíciles. Pero la pregunta no es si estás o no estás en un valle, sino cómo manejas esos valles oscuros de tu vida. ¿Cómo manejas esos valles oscuros de tu vida? ¿Cómo los manejas? Existen 5 realidades sobre los valles que necesitamos recordarlo cuando estamos atravesando sobre esos valles. Y es allí donde quiero que esté muy pendiente, porque a veces no sabemos cómo atravesarlos ni cómo funcionan. Todo momento difícil en la vida del ser humano, ¿sí?, va a estar presente. Pero es necesario que nosotros entendamos cómo afrontarlos. Así que primero recordemos realidades sobre los valles, esas 5 cosas que les estaba diciendo. Primero, iglesia, los valles son inevitables. Inevitables. ¿Qué quiere decir eso? Van a suceder. Así que no puedo contar con ellos. No es algo que pueda contar con ellos.
Acabas quizás, de salir de un valle, o estás en medio de uno en este instante de tu vida, o todos estamos en medio de ello, pero probablemente terminemos este valle y nos encaminemos a otro. Quizás este es muy notorio porque todos estamos en él, pero es inevitable, estamos en él. Los valles suceden a lo largo de nuestra vida y podemos ver esos momentos difíciles uno tras otro. Después de cada cima, de cada montaña, hay un valle. Jesús fue muy realista al respecto cuando dice en el libro de Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo vencí al mundo. Así que el problema no es si, sino cuándo. No es si estoy en un valle, sino cuándo. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo tendré esas dificultades? ¿Cuándo tendré esas desilusiones? ¿Cuándo tendré esos desalientos en mi vida? Habrán momentos de sufrimiento, de pena, de enfermedad. Habrán tiempos de frustración, fracaso, fatiga. Eso va a suceder. Son parte de nuestra vida y no nos podemos sorprender de ellos. Así que lo primero que tenemos que recordar de estos momentos difíciles es que son momentos que son inevitables. Ahí están. Lo segundo que tenemos que entender es que los valles o estos momentos difíciles son impredecibles. Entonces lo primero fue, recuérdenme aquí en casa, primero fue ¿qué? Inevitables. Están escribiendo. Inevitables. Pastor, no esperaba que pidiera que escribiéramos. Claro, cultura del reino. Ustedes van a decir, luego miro el video, pastor, y vuelvo. No, siga como si estuviera en la iglesia. Discúlpeme, quito el apóstrofe. Primero, los valles son inevitables, pero los segundos son impredecibles. No los puedes planear. A ver, ¿quién agendó para este 2020 una pandemia? Dijo, o quién hizo ahorros y dijo, voy a hacer unos buenos ahorros. No hay sea se venga una crisis mundial de algún virus por ahí que pueda llamarse COVID-19 y no lo esperas, no los planeas, no puedes establecerlos, no puedes agendarlos. Los valles siempre son inesperados. Esos momentos difíciles de oscuridad, de crisis, son inesperados. Normalmente vienen en el peor momento, cuando uno no tiene tiempo para prepararse y lo cogen a uno desprevenido. Entonces es algo que tenemos que entender, esa realidad de los valles. Generalmente cuando menos lo necesitas es que viene. Sería maravilloso que nos avisara, pero los valles son inesperados, no se pueden planear. Los valles vienen de repente, son impredecibles. ¿Se ha fijado cómo un tiempo bueno se convierte en momento, en un segundo, en un tiempo malo? Es una realidad. Como una llamada telefónica, un mensaje por chat, por WhatsApp, por Facebook, una respuesta de un examen médico, puede cambiarte de un momento a otro ese estado, porque son esos valles. ¿Cómo nos sorprendió a nosotros esta pandemia? Fue impredecible. Ni los gobiernos estaban preparados. No estaba preparada la economía, no estaba preparada, ¿cierto? Muchas naciones. Vemos naciones en crisis porque este valle de sombra, de oscuridad y aún de muerte, lo sorprendió más que a otros países. Así que son inesperados, son impredecibles. Tercero que tienes que recordar de los valles, de los momentos difíciles, es que son imparciales. Son imparciales. Nadie está inmune a ellos. Nadie está aislado del dolor. Nadie está aislado de tristeza. A nadie le toca vivir una vida sin problemas. Todos tenemos problemas. La gente buena y la gente mala. Tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones. No significa que eso no significa que seamos malas personas. Lo que significa eso es que usted es una persona y que usted es un ser humano y que le toca atravesar esos momentos de aflicción. La Biblia es clara en enseñarnos
en que las cosas buenas también le suceden a gente mala, ¿cierto? Y algunas veces las cosas malas también le suceden a gente buena. ¿Por qué? Porque los valles son imparciales. No les importa cuán bueno, malo, rico, pobre, en qué condición estabas tú, llegó. Eso es una realidad. Así que ya vamos 3 cosas. ¿Quién me las recuerda? Primero, los valles son inevitables. Los segundos son impredecibles. Y lo tercero es, los valles son imparciales. Tercero. Y cuarto, perdón. Y aquí ya quiero empezar a darles algo de ánimo y de aliento, porque aunque son impredecibles, son imparciales, son inevitables, también son temporales. Son temporales. Tienen un fin. No duran para siempre, no son permanentes. Esto no va a durar para siempre. Tenga paciencia, que se va a extender, que he escuchado noticias que son 2 meses más. Tranquilo, descanse en el Señor. Esto tendrá un fin, no son permanentes. David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo andar. El valle no es un lugar donde te quedas allí toda la vida, hay un andar, atraviesas los valles, es algo que lo atraviesas, es una circunstancia, una situación que tiene término. Cuando estás en un valle se piensa que quizás estás a punto de morir, que ya no puedes, hay una desesperación en medio de esta situación y has entrado en muchas crisis, pero no lo es, no es así, no vas a morir, no será tu fin, será el fin de la crisis, el fin del valle. Esto es como un túnel, tiene un principio, tuvo un principio, arrancó en diciembre por allá en Wuhan, pero terminó también para China y va a empezar a terminar para otros países y va a exterminarse este virus y va a tener un fin. Así que tenemos que recordar que los valles son temporales, temporales. No van a llegar a tu vida para quedarse, va a pasar, solo va a pasar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice la Escritura allí en Primera de Pedro 1, 6? Que por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos. Pedro admite que algunas veces pasarás por momentos difíciles y va a ser difícil, la vida es difícil, vas a sufrir, pero solo será por un poco de tiempo. Adelante hay un gozo maravilloso, adelante hay una esperanza, adelante hay victoria, adelante hay victoria. Nuestros problemas son pasajeros, hay una gloria eterna más allá de ellos, el cielo nos espera, porque ellos no duran para siempre, pero la eternidad con Cristo, de gozo, de paz y de felicidad, es eterna, valga la redundancia. El dolor puede ser, además, productivo, y podemos entender que aunque es pasajero, también en él tenemos provecho de ellos, tenemos provecho con ellos. Aunque tenemos dificultades temporales, ellas nos ayudan a formarnos a largo plazo. Entonces, hemos visto eso cuarto. Lo quinto que tienes que recordar sobre los valles, sobre estos momentos de crisis que estamos atravesando, sobre este momento de angustia, es que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito con esta situación, con esta crisis que estás afrontando, que estamos afrontando, que el mundo está afrontando. Él va a permitir que atravesemos estos valles, ya sean de dudas, de depresión, desesperación, de ánimo, de derrota, de enfermedad, de economía, pero tienen un propósito. Dios tiene un propósito con eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, ahora un poco de tiempo, sí, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay diversas pruebas, no solamente es la angustia que algunos tienen por el contagio de esta viral,
No solamente es eso, sino todo eso que ha llegado, la economía, el área relacional, el área emocional. Hay mucha afectación allí, pero todo tiene un propósito y son diversas pruebas. Pero nos dice que son temporales, que no van a durar por siempre. Por un poco de tiempo tendrán problemas aquí. Puede haber todo tipo de pruebas. Hay valles económicos, de relaciones emocionales, de pruebas, pero no son por un accidente. Estas pruebas son para probar nuestra fe. No son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar a sus hijos y edificar esta humanidad en medio de estos valles. Quizás no nos gusta disfrutar los valles, quizás no nos gusta disfrutar de los momentos de angustia, quizás no nos gusta disfrutar de los momentos de quebranto. Quizás a ti y a mí nos fascina más las cimas, las montañas, los momentos de celebración, de fiesta, de gozo. Pero la verdad es que de los momentos de valles, de muerte, de sombra, es que más aprendemos. Es donde más somos edificados. Cuando todo está bien y magnífico, no hay mucho crecimiento. Y quizás la realidad es que no necesitas de Dios. Y tenemos que entender quizás que este valle mundial ha volteado a mucha población a buscar de Dios. Porque cuando estás en un valle, tus rodillas se doblan. Alguien dijo, todo el mundo es ateo hasta que el avión va cayendo. Ahí recordamos a Dios. Y quizás este valle ha tenido un propósito y es volver la humanidad a Dios. Que la humanidad vuelva al arrepentimiento, vuelva su mirada a Dios, del cual se habían desviado. Entonces, al volver la mirada, volvemos a Él, a alabarle, a adorarlo. Es entonces cuando nuestra fe es probada y vemos que estos valles tienen un propósito. Entonces, 5 cosas que debemos recordar en estos días para estas crisis. Primero, los momentos difíciles son, ¿qué dijimos? Inevitables. Primero. Segundo, son impredecibles. Tercero, son imparciales. Cuarto, temporales. Y quinto, tienen un propósito. Entonces, ahí estamos viendo. Tienen un propósito. Edificar nuestras vidas y levantarnos en Cristo. Entonces, ya recordamos esas 5 realidades de los momentos difíciles. Ahora sí quiero que volvamos al Salmo 23, versículo 4, y veamos la estrategia que nos da el salmista David al escribir el Salmo 23, especialmente este versículo, de cómo enfrentar esos valles, de cómo enfrentar eso que es inevitable, que es imparcial, que es irracional, que es temporal y que además tiene un propósito. ¿Cómo enfrentarlo? Tres cosas nos enseña en este versículo para enfrentar este momento difícil de pandemia, de cuarentena, de economía, relacional, emocional. En este momento de valle, sea cual sea la situación en la que te estés encontrando. Lo primero es, David dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. No voy a temer mal alguno. Y lo primero es rehusar desanimarse. No me voy a desanimar, no voy a temer mal alguno. Que hablen las noticias, que digan lo que sigan diciendo. Sé que quizás son reales. Alguien dice, están mintiendo, las estadísticas son mayores. Otros dicen, están mintiendo, solamente es algo para intimidar a la gente y tenerlos encerrados. El COVID-19 no existe. Y hay un montón de cosas, pero no importa lo que digan. No importa lo que digan, yo confío en Dios y declaro rehusar desanimarme. No voy a desanimarme, no temeré mal alguno. Es lo que el salmista está diciendo. ¿Sabes? Nosotros como cristianos tenemos que tener una mayor fortaleza. Hay quienes no tienen confianza en nada ni en nadie, la tenían en ellos mismos, pero se supone que tú y yo la tenemos en Cristo.
Que tenemos versículos en casa, en manillas, en pósters, en afiches que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tienes afiches con el Salmo 91, Dios me cuidará, colocará sus alas y me protegerá. Tienes la Biblia abierta, quizás algunos en el Salmo 23, el Señor mi pastor y nada me faltará. Pero no es momento solamente de tener palabra en tu corazón, sino vivirla. Tienes que vivirla, y ese vivirla es tomar la decisión que tomó David en el Salmo 23, en el versículo 4. No temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Rehúso desanimarme. Eso es lo que dice David. Eso es lo que dice. Que un creyente debe tener su fe en Dios, y aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, debe caminar con fe. Él habla de caminar, no de correr, ¿cierto? Él no habla de sentir pánico o de correr en dirección opuesta, huyéndole al valle, sino está diciendo: voy a atravesar el valle, voy a caminar por este momento difícil, voy a andar por él, voy a atravesarlo. Pero ¿cómo lo voy a atravesar? Primero me voy a rehusar a desanimarme. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. No temeré porque Él está conmigo. Qué hermoso. No voy a tener miedo. Voy a caminar con calma por este valle porque Dios va conmigo, me lleva de su mano. Rehúse el desánimo. Rehúsese al desánimo. No puede rodear el valle. ¿Quién ha intentado rodear esta pandemia? Que no puedes pasar por debajo, no. Voy a meterme por debajo y cuando salga al otro lado, ya acabó esto. Hay quienes están usando la estrategia de dormir. Voy a dormir y cuando me levante voy a despertarme de esta pesadilla. No puedes evadir esta realidad. Así que aquí no nos dice, aunque ande en valle de sombra, Dios me va a sacar y me va a mandar. No. Aunque ande, no voy a temer, porque Dios está conmigo. Quizás usted está desanimado esta mañana, porque usted escogió estar así. Pero yo tengo que conocer quizás qué problema tengo. Quizás usted tiene que reconocer que está desanimado, pero no puede estar desanimado para siempre. Y si está desanimado es porque esa es su elección. Usted eligió estar desanimado, usted eligió estar angustiado, usted eligió estar en crisis. Pero también puede elegir no desanimarse y estar confiado. Puede elegir descansar en Dios y creer que aunque estés en un momento difícil, Dios está contigo. Y esa es una razón inmensa para no desanimarte. Amén. Así que como escogió desanimarse, céntrese en Dios, centre sus problemas, su crisis, su situación en Dios y escoja no desanimarse. Escoja poner esa situación en Dios y descansar en Dios. Enfóquese en Dios y no en las circunstancias. Enfóquese en Cristo y no en la situación. Enfóquese en el poder de Dios y no en el problema. Alguien diga amén allá en casa, porque acá hay un silencio impresionante. Ni pistas, ni bulla, ni nada nos acompaña acá. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que por toda paciencia y longanimidad. Así que fortalézcase en Dios, rehúsese a desanimarse. Entonces, es importante eso. Colosenses 1:11. Segundo, que David nos enseña de cómo atravesar este momento difícil, es recordar que Dios está contigo. Entonces, primero, rehúsese a desanimarse. No temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Tú estás conmigo, Dios. ¿Cuándo está Dios contigo? Solo en los momentos de felicidad. No, también en los momentos difíciles. Dios está contigo siempre. Dios no solamente promete su poder en el valle, sino que también promete su presencia.
Nunca pasarás por un valle en esta vida solo. Nunca pasará un día oscuro solo. Dios ha dicho, yo estaré contigo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No paso en el valle para quemarme, ahogarme o morir. No estás atravesando este momento para eso. No. Porque Dios te dice que no debes temer nada, porque Él está contigo. Él está contigo. Dios no está sentado en el cielo mirando hacia abajo y diciendo, espero que logren superar a COVID-19. Espero que logren pasar al otro lado. Dios está contigo dando la palabra, pasemos al otro lado. Alcancemos, Él está contigo. En esta situación familiar que se ha puesto tensa por tema relacional, Dios está contigo. En esta situación financiera donde hay tanta necesidad, Dios está contigo para proveerte. Dios está contigo. Él está caminando contigo. Él te lleva de su mano. Él te dice, yo te guiaré y atravesaremos juntos esto. El versículo 4 cambia el lenguaje, ¿sí? La primera parte del Salmo está Dios distante. Pero aquí es, Jehová está conmigo. No temeré porque Dios está conmigo. No temeré porque Dios está conmigo. Primero, ¿cómo atravesar y seguir atravesando este momento difícil? Voy a rehusar desanimarme. No temeré. ¿Por qué? Segundo, porque confío en su compañía. Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pero tercero, ¿por qué? ¿O cómo afrontarlo? Confiando en la protección y en la dirección de Dios. David recuerda la vara y el cayado de Dios y cómo eso lo confrontaría. La vara y el cayado son dos herramientas básicas que un pastor usaba para proteger y para guiar a sus ovejas. La vara medía como 1,5 metros, 2 metros, y terminaba allí con un pesado nudo. Los pastores eran muy hábiles para aventar esa vara como si fuera un misil, cuando cualquier cosa atacara a las ovejas. Y Dios estaba diciendo, cuando pases por los valles, yo te voy a defender y yo te voy a proteger. La vara de Dios te protegerá. La vara de Dios te protegerá. Pero el cayado infunde aliento. Esa misma vara, tú veías que terminaba curvada, y el pastor la usaba, ese cayado, para guiar al consolado y consolar. Usaba ese cayado para traer la oveja hacia sí. Usaba ese cayado para levantarla a la que estaba caída, para acercarla. Él usa también el cayado para guiarte. Cuando pasas por este valle, no estás solo. Hay algo que te está infundiendo aliento, y es la vara y el cayado. La protección y la dirección de Dios está contigo. Hay esperanza en Jesucristo. Él puede ayudarte a creer hasta que puedas decir, como Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 2 y 3, sé atravesar, voy a parafrasear, toda circunstancia. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Sé vivir libre, pero sé vivir allí en angustia. Filipenses 4, 12 y 13. Y él cierra con este versículo que todos sabemos, pero que en este momento quizás no vivimos, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo: puedo atravesar esta pandemia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a atravesar esta situación económica difícil porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a atravesar esta situación de relaciones que se ha tornado crítica, caótica, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Él me va a llevar esa convicción. Cuando usted pasa por los valles de la vida, lo que más le asusta son las sombras. En la oscuridad solo se ven sombras. En las paredes de los valles, lo único que puedes ver es sombra. Y quizás te preguntas, ¿cómo voy a lograrlo? David decía, cuando ando en un valle de sombra y de muerte, no dice de muerte, sino de valle de sombra de muerte. Algún día puede aparentar una sombra en su camino. Puede aparecer como tenemos estas sombras rodeándonos. Pero si hay una sombra, usted tiene que estar seguro que hay una luz que está proyectando para que sea esa sombra. Y Jesús está con nosotros. ¿Sabes? Las sombras son siempre más grandes que la realidad. Así que no debemos temer, porque Dios es mayor que cualquier circunstancia. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Él me ayuda, Él me sustenta. Otra realidad de esas sombras es que no pueden hacerte daño. No pueden. ¿Alguna vez lo ha atropellado una sombra? ¿Alguna vez la sombra de un virus lo ha invadido? No pueden hacerte. Están ahí, intimidan, pero no pueden hacerte. No existe ninguna sombra si no hay luz en algún lado. Así que Dios está ahí. Cuando sienta miedo, no vea la sombra. Vea a Jesucristo. Vea su gracia. Vea su poder. Vea su fidelidad. El Salmo 34, 19 declara: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará el Señor. Iglesia, no es un tiempo fácil. Pero el versículo 4 del Salmo 23 que tanto recitamos nos da una clave para afrontar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y su vara y su callado me infunden aliento.